La expresión gentil que aparece en la Biblia ha sido malentendida por un buen número de estudiantes de ella, pues muchos dicen ser creyentes hoy en día, afirman ser gentiles sin saber lo que realmente significa esa expresión, y asumen que se refiere a todo aquel que no ha nacido en Israel, y eso es falso. La expresión gentil viene de la palabra goy, hebrea, la cual significa pagano, extraño a Dios, sin pacto o promesa, contrario a Dios. Por lo tanto, cuando alguien dice que es gentil, te está diciendo eso, porque desconoce la Biblia y el significado de ciertas palabras. Para tener más claro esta expresión, veamos qué dice la cita 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Dice claramente erais en tiempo pasado. Por lo tanto, todo aquel que reconoce a Yeshua como su Mesías y Señor, nace de nuevo y es un hijo de Dios. Ya no es más un gentil, porque entra a formar parte de la familia de Dios. Ahora Dios es su Padre y así puede disfrutar de los pactos y las promesas dadas por Él a sus hijos. El propio Mesías, hablando de la persona rebelde, contraria y extraña a Dios, los llama gentil. Leamos Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Consecuentemente, al hablar del hombre gentil, siempre en referencia a su condición espiritual, no a la terrenal en la mayoría de las citas. Pero hoy día, algunos le dan el sentido del lugar de nacimiento y eso es un grave error. Veamos otra cita donde el Mesías hace referencia a esto. Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El llamado es no orar como los gentiles porque ahora eres hijo de Dios y estamos en una condición espiritual diferente. Siempre la expresión gentil, por estar relacionada con la área espiritual, como lo hemos visto, posee una connotación de pagano o idólatra y eso es evidente en la enseñanza de Pablo a los Corintios. Veamos lo que dice Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pero a veces se usan expresiones sin saber realmente lo que representan estas palabras, y se comete un grave error por la falta de conocimiento y entendimiento. Nuestro deber es conocer y tener claridad en lo que decimos y hacemos, pues recordemos que mucha gente pereció por falta de conocimiento. Por lo tanto, ser gentil significa no conocer a Dios, y si usted no ha conocido a Dios, entonces no es su hijo, sino meramente una criatura. La Biblia dice claramente en 1 Tesalonicenses 4:5, donde leemos, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Por no conocer a Dios, su confianza está puesta en las cosas del mundo, que son pasajeras, no en las cosas de Dios que son eternas, y que traen gozo y paz al alma. Los gentiles, por ser ajenos a Dios, tienen su mente puesta en las vanidades del mundo y ellos buscan solo las riquezas materiales sin importar cómo las adquieren. Pero el Hijo de Dios reposa en el Señor porque sabe que su Padre Celestial es quien vela por él y le provee los medios para obtener lo justo y necesario. Veamos qué dice la palabra en relación a esto en Mateo 6:32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La Biblia expresa bien claro que cuando alguien está sin el Mesías, es un gentil y está en medio del mundo, sin fe, sin esperanza, sin Dios y sin ciudadanía, porque es ajeno a los pactos y promesas de Dios. Veamos lo que dice Dios en su palabra en relación a esto en Efesios 2:11-13. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne, con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías, Yeshua, vosotros, en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. No hay nada más hermoso que ser un hijo de Dios y no un gentil, para así poder disfrutar de la herencia ofrecida a través de los pactos y las promesas de Dios. Por eso nuestra fe y esperanza está puesta en Dios, y es usted quien decide si desea ser gentil y asumir sus consecuencias espirituales o ser un hijo de Dios para recibir una bendición eterna.